Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Virginia, soy parte del equipo de educación de la Universidad Libre del Ambiente y hoy vamos a estar con este webinar sobre el tema de plásticos, bueno, con el nombre del futuro no es descartable, justamente hablando un poco sobre la campaña global que existe sobre Julio sin plásticos. En realidad, bueno, es como, ya lo vamos a hablar ahora con Nadia. La idea es que no solo sea julio, sino que también, pero bueno, es como a partir de la fecha reciente que tuvimos del Día Mundial sin Bolsas de Plástico, y se inicia todo un periodo que la idea es justamente trabajar y generar actividades para reflexionar y sensibilizar sobre tratar de desplastificar un poco nuestras rutinas. Bueno, vamos a estar hablando hoy con la licenciada Nadia Lavrov, también conocida como La Rusa. Disculpen si a veces les digo, le llamo por su apodo. Nadia es licenciada en gestión ambiental, trabaja actualmente también en el área de educación del COIS, de Córdoba Obras y Servicios, brindando capacitaciones, charlas de educación ambiental. Es miembro también coordinadora de la organización Futuro, desde la cual también están realizando, tratemos de silenciar los micrófonos, así nos podemos escuchar bien, gracias. Bueno, decía Nadia, es una de las coordinadoras, corregime si me equivoco, de Futuro, que es una organización que les invito, si no la conocen, les invito a que empiecen a seguirlas en redes, particularmente sobre este tema. Están compartiendo ahora información muy interesante, aparte que organizan muchas actividades también en la ciudad, así que si no los siguen, les invito a seguirles y a sumarse también a todas las propuestas que tienen. Forma parte del Córdoba Repara, una gran compañera, referente del activismo ambiental en la ciudad, de las nuevas generaciones del activismo ambiental, y una gran compañera, así que muy feliz que estés acá, Nadia, con nosotros, compartiendo acá un poquito, charlando sobre el tema de los plásticos, que es un tema súper complejo, pero bueno, ya no quiero meterme en temas ya, porque seguramente muchas de las cosas que tengo para decir las vas a desarrollar vos, así que bueno, primero nada más que, en primer lugar, agradecer. Bueno, gracias también, Vicky. Ya con Vicky nos conocemos, una admirable persona, Vicky, para mí, así que gracias por la invitación y por compartir este momento. Creo que la primera vez que nos conocimos fue en un webinar también de la En ULA, un webinar de la ULA, sí, en sí, la sí. misma. Después terminamos Pero bueno, trabajando juntas en otras cosas, pero la primera vez fue en un webinar de la ULA. En pandemia, creo todavía. bueno, muchas gracias, Vicky, y gracias a todos y a todas por sumarse. Ya les voy a pasar la cuenta de Futuro, es @futuro_cba en Instagram. Después igualmente les voy a compartir justamente una captura de eso. Bueno, como ya pasamos la parte de la presentación, Vicky, gracias por eso. Voy a compartir pantalla porque armé toda una diapositiva que después les voy a pasar, no sé si hay algún grupo donde después comparten donde estén todos, donde les voy a pasar un link donde subo esta presentación, así les queda a mano, para que no tengan que estar como tomando nota de todo lo que hay ahí. La idea es que esta información quede. Así que paso a compartir pantalla. Yo no los voy a poder ver, así que, bueno, sí, tengo un cuadrito al costado, pero no voy a poder ver si hay mensajitos y eso para no interrumpir en la pantalla, así que Vicky, cualquier cosa vos me vas avisando. La idea de este webinar no es solamente tener información, sino que la información sea una herramienta para transformar la realidad, que sea llevada a la acción, ¿no? Que toda esta información la podamos llevar a la acción, que trascienda todo esto, la charla de hoy, la hora que estemos acá, y que podamos llevar a la acción todo esto que revisemos. Por ende, voy a hacer toda una parte más teórica, de presentación básica, después vamos a hablar de algunas herramientas más prácticas, traje también como para mostrarles elementos de reemplazo de los plásticos de un solo uso, y cualquier duda, seguramente al último vamos a tener un espacio como para debatir o preguntar y charlar, en el que me gustaría como ir viéndoles las caras a todos. Así que arranco con la presentación. Bueno,
Julio sin Plástico es esta campaña que dura un mes, pero la idea esta de desplastificarnos, de poder dejar de depender del plástico que al día de hoy somos dependientes, nos rodean, están por todos lados. La idea es poder abandonar un poco esa relación que podríamos decir que es un poco tóxica, de depender de los plásticos, a buscar algunos reemplazos, alternativas, y enfocarnos más en reducir. Ya les voy a explicar un poquito mejor eso. Esto de Julio sin Plásticos nos adherimos como organización desde Futuro, que es una organización sin fines de lucro, que trabaja en acción ambiental a través de comunicación, educación, investigación, actividades recreativas. Hacemos un montón de cositas. De hecho, de manera informal decimos que somos un espacio de terapia ambiental, podríamos, cada uno lo define como quiera, para varios resulta eso. Venimos como a la organización diciendo, uy, me duelen los incendios, veo todos plásticos por todos lados, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, uno puede tomar acciones individuales, pero sumarse con otros, tomar acciones colectivas y encontrar el apoyo también en otras personas para cambiar esto que implica cambios de hábitos, es importante. Entonces Futuro es un poco como un canal para poder transformar todo eso que nos duele, ¿no? Y en este Julio sin Plásticos se sumó un montón de gente al equipo, del que después les voy a compartir la cuenta, para que busquen toda la información que estuvimos recopilando en relación a esto. Lo primero que les quería comentar es sobre los plásticos, que parece como re obvio, nos rodean, los conocemos, todo el mundo sabe qué es la palabra plástico, pero poco sabemos de qué son realmente. La palabra plástico deriva del griego plásticos, que significa que se puede moldear. Y esa es una de las características positivas que tiene el plástico, que en realidad no es el plástico, sino que son los plásticos. Hay muchos tipos de plásticos, y eso va a depender del tipo de polímero que sea. Esos polímeros son, o lo que llamamos generalmente plásticos, suelen ser polímeros sintéticos. Hay también polímeros naturales, pero lo que solemos llamar plástico, no sé, el de la bolsita, el de la botellita, son polímeros sintéticos. ¿Qué significa esto y por qué lo digo? No es como para ahondar en la química de los plásticos, sino que estos polímeros que son sintéticos, que son hechos con la intervención humana, en su configuración química se modifican de una manera que la naturaleza no lo reconoce, ¿no? O sea, la naturaleza ha buscado durante un montón de años formas de reciclar naturalmente todos los materiales, que eso es lo que podemos ver, por ejemplo, cuando compostamos, no sé, tiramos lo que sobra de una cáscara de banana y eso se transforma en tierra, ¿no? Entonces la naturaleza reconoce, no sé, la cáscara de banana, la degrada y la vuelve a transformar en nutrientes disponibles para las plantas. Esto no pasa con los polímeros sintéticos porque al estar intervenidos, la naturaleza no los reconoce y entonces quedan, no hay nada que los recicle de manera natural. Este cuadrito me pareció clave, que es un cuadrito de la... No sé si seguramente han visto, es muy probable que hayan visto el documental, el video La historia de las cosas, que cuenta esta cadena de extracción, producción, distribución, consumo y descarte. Eso vendría a ser básicamente el resumen de lo que es la economía lineal, ¿no? Cuando hablamos de economía lineal, dividimos como en dos partes el término, el concepto. Cuando hablamos de economía, solemos pensar en plata, ¿no? Pero en realidad la economía va un poquito más allá. La economía tiene que ver con las formas que se tienen de producir y de consumir, la forma que se tiene de administrar la casa, que eso es lo que significa la palabra. Entonces tiene que ver con toda la parte de la extracción, de la producción, de la distribución, consumo y descarte. ¿Qué pasa con los plásticos? Bueno, los plásticos generalmente vienen de la extracción de petróleo o de gas, es decir, de combustibles fósiles, se produce, se le agrega un montón de químicos, se distribuye, se consume y se termina tirando. Con los plásticos de un solo uso pasa que se extrae estos combustibles fósiles que son combustibles no renovables, recursos no renovables, entonces son recursos que se están agotando. Para poder extraerlos afectan a los ecosistemas, en su producción se agregan un montón de químicos que suelen ser, algunos son tóxicos o afectan a la salud. La distribución, toda la distribución, en realidad todo el transporte a lo largo de esta cadena implica una huella de carbono también. El consumo está relacionado con un consumo que no para, no hay como un límite en ese consumo, siempre la idea
en este tipo de economía es consumir más. Y finalmente el descarte suele ser, en el mejor de los casos, un enterramiento controlado, pero termina muchas veces en cualquier parte del ecosistema o a veces siendo quemado y afecta, toda esta cadena afecta al ambiente, ¿no? Esto lo muestro porque cuando solemos hablar de los plásticos nos enfocamos mucho en la basura, ¿no? Y poco se habla o se visibiliza lo que pasa antes. Todo lo que hay en el detrás, digamos, para que llegue a producirse el plástico también tiene todo un impacto. Y Julio sin Plástico es una campaña que se enfoca en esta parte, que también está bueno poder visibilizar que por más que hablemos de prácticas individuales y que está bueno, por ejemplo, cambiar la botellita descartable por una botellita reutilizable que recarguemos todo el tiempo, no depende solamente del consumo, la transformación de este sistema, ¿no? También tiene que ver con el rediseño, con que en esta parte en la que se piensa los productos, como al principio, que se piensen para que tengan una duración y no para que se descarten en un minuto. Que se piensen para que los materiales no sean a partir de la extracción de combustibles fósiles, que se piensen para reducir la cantidad de aditivos que se le agrega, que se piense en el consumo local. Entonces es importante también que esté el rediseño, que todo esto, digamos, cuando llegue a la parte del consumo sea una parte nomás, pero que podamos entender que tiene que ver también con que haya normativas que regulen esto. Entonces, que está bueno que podamos aplicar un montón de prácticas, pero que no nos quedemos con que somos los culpables de que estén todos los plásticos dando vueltas por el mundo, ¿no? Me puse a revisar, nos pusimos a revisar con Futuro la historia de los plásticos. Esto lo voy a pasar rápido, hice otro resumencito que les dejo el link, después lo van a poder ver en la presentación. No voy a ahondar en eso, pero me parece interesante esta historia de que más o menos en el año 1860, una empresa que hacía las bolas de billar lanza un concurso. Dice, bueno, yo le pago $10.000 al que busque una alternativa al marfil para poder hacer las bolas de billar. Hasta el momento se hacían básicamente cazando elefantes, y lo que dijeron es, bueno, está habiendo una reducción en las reservas, o sea, se estaban cazando elefantes a lo loco, y dijeron, bueno, vamos a lanzar un concurso para poder tener un material alternativo, y ahí a alguien se le ocurrió armar un celuloide, que no es necesariamente un polímero sintético, no llega a ser eso, pero es un antecedente a eso, ¿sí? Es importante en la historia de los plásticos. Me parece interesante poder plantear historias como estas, porque no es que todos los plásticos son el mal del mundo, y muchas veces resultan como alternativas, y tienen ciertas ventajas, ¿no? Esto de que es bastante versátil, que se puede hacer un montón de cosas con los plásticos, son ventajas de por qué también hoy en día están por todos lados, ¿no? Y también tienen un bajo costo, y también tienen como algunas ventajas que hacen que estén por todos lados. Pero el tema o el gran problema es que no estamos haciendo solo un uso de los plásticos o lo estamos buscando como alternativas a un mal peor, sino que se está haciendo un abuso de los plásticos, ¿no? Un uso excesivo. Y entonces aparecen, a lo largo de la historia se empiezan a descubrir distintos tipos de plástico. Cada plástico tiene distintas características. Estos numeritos que quizás ya los han visto, van del 1 al 7, y son el tipo de polímero, es el que busca la clasificación esta. Este triangulito se llama anillo de Moebius, y lo que indica es que algo es reciclable. O sea, siempre que veamos un envase o algún producto de plástico que tenga este triángulo, significa que eso se puede reciclar. Y el numerito que está adentro, o el acrónimo, indica el tipo de polímero. Están los polietileno tereftalato, los polietileno de alta densidad, de baja densidad, los polivinilo cloruro, polipropileno, poliestireno, y otros siempre son o un tipo de plástico que no es ninguno de los que van del 1 al 6, o mezclas de estos plásticos. Generalmente cuando algo dice 7, en realidad el triangulito indica, es medio confuso, porque el triángulo que indicaría que es reciclable
En realidad cuando tiene un 7 adentro significa que no se puede reciclar. Y muchas veces pasa que los envases tienen el numerito o la indicación, porque en algún lugar del mundo se reciclan, pero quizás no tenemos la tecnología en el lugar donde se consume para reciclarlo, o quizás no es rentable, entonces no se recicla. ¿Y qué pasa con eso? Algo que se convierten en cosas que son como técnicamente reciclables, pero en la realidad no. Y eso está bueno poder observar, porque cuando consumimos plásticos de un solo uso, está bueno saber si se van a reciclar o no localmente. Y bueno, la campaña Julio sin plásticos, dentro de estos plásticos se enfocan los de un solo uso, que son los que ya son diseñados, son pensados y fabricados para que se usen una sola vez, antes de ser desechados o reciclados, que es lo que explicaba un poco recién, no Perdón, solo Nadia. técnicamente, sino que muchas veces no se recicla. Sí, sí, Ahí en sí. el chat Hay una están pregunta. preguntando si el color de los triángulos da información también. El No, número. estos, los que encontré en internet así de colores me gustaron, pero generalmente no vienen de color, porque muchas veces están, bueno, los habrán visto quizás en las botellas, están como con simplemente un relieve y no necesariamente impresos, entonces no siempre tienen color. Bueno, al día de Pero, hoy se recicla, sí. no, te iba a decir, de esos 7, el 7 sabemos que es muy difícil, pero igual hay otros, de esos 6 que también hay algunos, no sé si después vas a hablar de eso, hay algunos que son más fáciles de reciclar que otros. No, lo iba a pasar medio rápido porque tengo una presentación de 40 diapositivas. Bueno, dale, vamos nomás entonces. Igual si lo querés comentar, Vicky, bienvenido sea. No, por favor. Vamos, sigamos. Eh, bien, ¿cuáles son? ¿Qué ejemplos hay de estos plásticos en solo uso? Bueno, hay desde bolsas, botellas, sorbetes, vasos, platos, cubiertos, hisopos, elementos de higiene, muchos envases de alimentos, de comida, envases de artículos de limpieza, todo tipo de paquetes, globos. Hay un montón de ejemplos de estas cosas que justamente están diseñadas para que vos lo uses una vez y lo tires. Y eso implica que, que sea barato para poder fabricar un montón más y que eso se deseche y uno vuelva a consumir. Por eso, viene asociado a un montón de problemas. Algunas consecuencias en línea general en lo ambiental son la contaminación. No sé si estoy tapando con el cuadrito. ¿Se Se ve ve? bien. Sí, se Bien. ve. La contaminación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y el tema de la salud. Esto es como el tema que me parece que tenemos que hacer foco, ¿no? Además de las consecuencias en los ecosistemas, hay un tema con los plásticos, y es que, como tiene una historia bastante reciente, digamos, hay materiales muchísimo más antiguos, los plásticos son relativamente recientes, también son recientes los estudios en relación a los plásticos. Entonces, ¿qué sabemos de los plásticos? Y la verdad que bastante poco, muy poco para el uso que les damos. O sea, convivimos todo el tiempo con el plástico, dependemos de ellos, pero sabemos poco de las consecuencias de su uso y de cómo están por todos lados, al día de hoy principalmente como microplásticos. Hay dos tipos de microplásticos, los primarios y secundarios. Los primarios básicamente son los plásticos que ya vienen chiquititos, es decir, los microplásticos son plásticos de menos de 5 milímetros. Un ejemplo es las cremas exfoliantes que tienen microgránulos. Muchos de esos son ya hechos de plásticos, ¿no? De polímeros sintéticos. Entonces, esos microplásticos ya se producen así chiquititos. Pero hay otros, los microplásticos secundarios, son los que se van haciendo chiquititos una vez que los descartamos, ¿no? Generalmente con la acción del agua, del viento, de la luz, se van como degradando, es decir, se convierten en pedacitos más chiquitos, pero no es que desaparecen, sino que dejamos de verlos y están básicamente por todos lados. Me puse a investigar bastante sobre esto y hay aproximadamente hace un cuarto de siglo que se están estudiando.
Antes lo que decían es, bueno, creemos que puede haber, o vimos que hay microplásticos, que existen estos microplásticos. Vamos a buscar dónde hay. Dijeron, vamos a hacer un estudio acá, a ver si hay microplásticos o no. Y básicamente todos los estudios que hicieron dieron que había microplásticos. O sea, estudio que se hizo para saber si en un lugar había microplásticos, dio positivo. Y hay desde en el fondo del océano hasta en la punta del Everest, literal. Están por todos lados. Incluso en el aire estamos respirando un montón de microplásticos y, bueno, poco información se tiene sobre eso, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, como que en 2021 el equivalente a unos 30.000 millones de botellas de agua de medio litro es lo que hay en el... Ay, me olvidé, perdón, de dónde era que estaba esto. Después les voy a buscar y lo agrego al archivito de lo primero que había hecho. Pero sigo con esto. Estos los microplásticos que hay, perdón, en el mar, creo que es así. Eso equivale a 30.000 millones de botellas de agua de medio litro. El tema es de dónde vienen esos microplásticos, ¿no? Muchas veces como que pensamos, bueno, esto de dónde aparece, cuál es el origen. Y uno de los datos que me parece interesante es que se producen por año unos 500.000 millones de botellas de plástico. Y se compran por minuto 1 millón de botellas plásticas. O sea, ahí está la parte de la producción y de consumo. Solamente estoy hablando de las botellas de plástico, que generalmente se descartan, se degradan, se convierten en pedacitos más chiquitos y son parte de estos microplásticos que están por todos lados. Lo mismo pasa con las bolsas. Se consumen unos 41 millones y medio casi de toneladas de bolsa de plástico por año en el mundo. Esto es un montón, es realmente un montón. Ya sabemos, ya está como bastante incorporado esto de que utilizar la bolsita reutilizable cada vez que vamos a comprar es un método para evitar el uso de tantas bolsas, pero de hecho evitaríamos esta cantidad de bolsas. Por ahí es difícil dimensionarlo porque no lo visibilizamos, porque en el día a día uno no se da cuenta, pero se están consumiendo un montón de bolsitas, y eso es algo que no se tiene que abordar solamente desde el consumo, pero nosotros con el consumo podemos hacer una transformación, un pequeño aporte. ¿Qué pasa en Argentina con estos microplásticos? Bueno, están también por todos lados. Estudios que se han hecho, estudio que dio positivo en relación a microplásticos. De hecho, hay un estudio en el mar argentino y me sorprendió como la frase de esta investigadora que dijo: hasta ahora no encontramos una muestra de agua biológica que no tuviera nada. No hay resultados negativos, son todos positivos, es bastante impresionante. ¿Qué daños hay en relación a esto? Bueno, primero que, como decía, es relativamente reciente. Algunos científicos dicen que los plásticos no hacen daño, pero hay algunos investigadores que aseguran que sí. Y no sabemos realmente las consecuencias a largo plazo, ¿no? Y es muy difícil como establecer esa relación entre entre la presencia de microplásticos y las consecuencias que puede haber. Lo primero que se empezó a ver es que los plásticos, bueno, generalmente se encontraban en pescados, como que decían, bueno, los plásticos terminan en el mar, se lo come un pez, y después cuando vos comes un pez, te estás consumiendo microplásticos. Pero ya se descubrió que hay justamente en el aire. Este estudio me pareció súper interesante, de que en 2017 dijeron que había hasta 11.000 partículas de plástico, 11.000 partículas de plástico por año se consumían cada vez que la gente comía mejillones. Bueno, en Bélgica consumen un montón, y alguien hizo otro estudio donde dijo, bueno, a ver, ¿se consume más a partir de los mejillones o del aire? Entonces se dieron cuenta que si uno se sentaba en una cena a comer mejillones, consumías más en el aire que respirabas que en la comida que estabas comiendo, ¿no? Y eso, bueno, algunos estudios dicen que puede alterar el equilibrio intestinal. Ya se han hecho estudios en los últimos años, encontraron en pulmones, se ha encontrado en sangre, se ha encontrado en placenta. Todo esto bastante reciente, como verán. Incluso en leche materna también, ¿no? Se han encontrado microplásticos. O sea, una madre Tal dándole cual. la teta a su bebé le está dando leche con microplásticos. Claro, y son tan chiquitos que ya están por todos lados y hasta dicen que pueden penetrar las células.
¿Qué consecuencias hay con eso? No se sabe bien. Ni hablar que estudio que se hizo en cerveza, en agua, en cualquier tipo de comida, en verduras, también se ha encontrado. Entonces, están por todos lados. El tema Circula la información, perdón, no sé qué sí. tan precisa es, vos, que te consulto, porque circula por ahí la información de que estamos consumiendo aproximadamente el equivalente a una tarjeta de crédito por semana. Eso, No, sí, no sé si, sí, sí, si es sí. tan preciso el dato. Sí, es preciso, es un estudio que se hizo en 2019 de la WWF, que es una organización internacional, que hizo una recopilación de estudios y dijo, bueno, en promedio, en el mundo, todos estamos consumiendo... No, todavía no. No, me faltan cosas todavía. Hay Enciendo uno que los le ahora le voy a mandar micrófonos, por por diputado porque no favor. sé qué es. Diana, ahí está, y tratando de silenciarla. Sí, yo tampoco Perdón, puedo. disculpen, no la puedo silenciar. Bueno, disculpen. Tratemos de ser cuidadosos, así no interrumpimos la presentación. Discúlpame, Y, Nadia, sí. y ese estudio se hizo en 2019 y dice que estamos consumiendo en promedio cada persona el equivalente a una tarjeta de crédito por semana. Son creo que 5 gramos, si no me equivoco. Pensemos dos cosas. Uno, que ese estudio es un promedio mundial, o sea que puede variar en cada lugar, pero que es del 2019. Estamos a 2023 y los plásticos la verdad que no dejaron de producirse, así que en 4 años esa cifra debe haber aumentado, ni hablar de que el estudio que se lanzó en 2019 ya fue una conclusión de años anteriores, ¿no? Así que la situación ahora debe ser bastante peor, debemos estar consumiendo un poco más, ¿no? La verdad que sí, es terrible. ¿Qué consecuencias hay? No sabemos. Y no nos olvidemos también de otras especies. Hace unos 40 años se empezó a estudiar cuando los biólogos marinos estudiaban la dieta de las aves marinas y empezaron a encontrar plásticos en el estómago. Hay un videito también sobre esta serie de imágenes de animales con plásticos en su interior. Bueno, los animales muchas veces no distinguen digamos, si algo es plástico o es algún tipo de alimento, entonces lo consumen y eso los afecta y se mueren, ¿no? Hay videitos sobre esto, creo que este video es bastante impresionante, pero bueno, hay como todo un tema de cómo hacemos para frenar esto, ¿no? Cómo hacemos para evitar esto, es como la clave. Y hay una cosa, bueno, en relación a esto de que no tenemos mucha idea de cómo afectan a la salud, pero están por todos lados. Y aparece en esto un principio que es el principio de precaución, que se utiliza mucho en derecho ambiental, que es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, sin contar todavía con las pruebas como concretas, fehacientes. Pero ya hay antecedentes, ya se está diciendo que el hecho de que los plásticos estén en sangre afecta a la salud, el hecho de que los plásticos estén por todos lados, y de hecho si afecta a las aves también nos puede afectar a nosotros. Hay que aplicar este principio de, bueno, dejemos de producir como si nada, porque es probable que haya consecuencias, de que después es muy difícil volver atrás, ¿no? A pesar de esta realidad, bueno, pasa esto, ¿no? La naturaleza, como decía, aprendió a reciclar todos sus materiales y viene la palta envuelta en un envase natural que es perfectamente compostable, y de pronto viene un humano y lo envuelve en un film, en una bandeja, y le pone una etiqueta. Todo eso son plásticos, nada de eso se degrada y ninguna de esas tres cosas se recicla tampoco. Entonces, la idea es poder prevenir, ¿sí? Antes que curar. Y ahí, bueno, ahora viene la parte de las soluciones, de ver qué hacemos con toda esta información, y aparece, como al principio les comentaba, la línea esta de extraer, producir y consumir, esto que llamamos muchas veces la cultura de lo descartable, de, bueno, uso, tiro, ¿de dónde viene y a dónde va? No me importa. No, bueno, la idea es poder desarmar eso y aplicar esto de la economía circular, que muestra esta imagen bastante, no importa, no vamos a entrar como en el detalle, pero
se suele pensar en la economía circular como simplemente algo que circula los materiales o que recicla, y en realidad tiene esta mariposa que implica un montón de complejidad, ¿no? Que se pueden aplicar un montón de cosas, que aparecen la regla de las 3 Rs, que se trata no solo de reciclar y de reutilizar, sino también de reducir, de reparar, de rediseñar, de poder revisar los materiales con los que hacemos los plásticos. Quizás está bueno que haya plásticos, pero que sean de un origen que reemplace a los combustibles fósiles, ¿no? Y entonces, como les comentaba, aparece esto de reciclar, de reutilizar. No sé si tienen muy bien en claro la diferencia, por las dudas lo comento. El reciclar trata de poder transformar los materiales. Es decir, esto que vemos en el ejemplo, una tapita se somete a, bueno, primero se tritura, se derrite, va a un molde y se transforma en un lente. Y reutilizar, bueno, es simplemente cambiarle como el uso, pero no implica que se triture o que se derrita o que haya cambios grandes, sino que simplemente le damos otro uso al elemento, digamos. Esto, por ejemplo, una botella se transforma en vaso. Y en reducir es la clave de Julio Sin Plástico, la R de reducir, que tiene como frase esto de el mejor residuo es el que no se genera. O sea, todos los residuos, una vez que se generan, tener que reutilizarlo. Esa reutilización en algún momento tiene un fin, no se puede reutilizar eternamente una botella, o en el reciclaje también implica el uso de un montón de energías y nuevos materiales. Algunos materiales son más fáciles de reciclar, como por ejemplo el vidrio, 100% reciclable, o el aluminio, pero por ejemplo los plásticos o los papeles siempre tienen que agregarse nuevos materiales, entonces siempre está bueno poder pensar en esto de reducir, que habla de reducir el consumo, de no llegar a generar los residuos. Y en esto aparece Julio Sin Plástico. Esta es la página oficial. La campaña esta, que es una campaña mundial, trata de reducir los plásticos de un solo uso, justamente porque la creadora de esto, que es una australiana, que antes del año 2011, fue a visitar una planta de reciclaje y vio que había un montón de cosas que no llegaban a reciclarse. Dijo, bueno, reduzcamos el consumo de este tipo de objetos, de materiales. Les cuento también algunas propuestas locales. Me parece interesante porque esta campaña Julio Sin Plástico está buenísima porque es mundial, llega a un montón de gente, se pueden ver experiencias a lo largo de todo el planeta, pero, como les decía, se enfoca mucho en el consumo, bueno, vos no compres más tu botellita descartable, lleva tu reutilizable. Y está bueno poder pensar que eso también debe ser acompañado con ordenanzas, con normativas, con educación, con políticas públicas para que el cambio, la transformación sea integral y colectiva. Como buena noticia, bueno, en Argentina no se regulan los plásticos de un solo uso en todo el país, sino que, bueno, hace poquito, muy poquito, de hecho esto es de junio, esta noticia, se oficializó el programa que busca la prohibición de plásticos de un solo uso en parques nacionales. O sea, en los lugares turísticos en los parques nacionales, no se puede utilizar plásticos de un solo uso, que muchas veces la gente va y visita un lugar que le parece maravilloso, sin basura, pero deja su basura ahí, ¿no? Me parece una locura algunas cosas como vamos a visitar algo natural porque nos gusta, pero arruinamos justamente su naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, como buena noticia, un pequeño avance, los plásticos de un solo uso en parques nacionales no se pueden, están prohibidos, ¿no? Eso es algo igual de manera progresiva. Y otra cosa es que a nivel global se está desarrollando un tratado que arrancó en el 2021, tiene una serie de 5 encuentros que ya se va ya finalizó el segundo este año, que fue en Francia, y se juntan representantes de distintos países del mundo, son unos 175 países, creo, bueno, acá dice 170 países, que están desarrollando
prácticas, digamos, alternativas, soluciones a esto de los plásticos a partir de un acuerdo mundial. El tema es que está bueno que sepamos, porque de hecho una de las críticas a uno de estos encuentros es que había una fuerte presencia de la industria plástica. Entonces está bueno que estemos al tanto y que difundamos esta información para poder influir apoyando a organizaciones que estén empujando más para el lado del cuidado de la salud y del ambiente, y no tanto de las empresas que buscan la producción separada de estos elementos. Bueno, y desde Futuro nos sumamos a esto de Julio Sin Plástico. Pueden entrar a @futuro_cba, tienen en las historias destacadas un montón de información que hemos compartido en historias, y tienen también un montón de publicaciones en el feed con más info de la que yo cuento acá. Destaco que hay todo un equipo, somos casi 10 personas solamente para esta campaña, y es muy importante esto porque lidiar con una cosa tan grande como la producción y el consumo de plásticos solos es medio difícil, ¿no? Entonces es importante poder ver que hay equipos y que uno se puede sumar a esto, y que es más fácil acompañándonos en cambiar estos hábitos que no son fáciles, ¿no? Entonces los invito a entrar a la página y a ver más información, ahí al Instagram, perdón, de Futuro_cba. Y la idea ahora es abrir espacio a ver prácticas en relación a estos plásticos de un solo uso, para que nos vayamos ya con toda la idea de qué podemos hacer para reducirlos, ¿no? Traje como dos propuestas. Una que lo presentan así como punto por punto, de distintas formas que a grandes rasgos podemos implementar para desplastificarnos, y otra que es como un bingo. Eso está bueno para llevarlos a otro lado. La idea es que no solamente se trascienda Julio Sin Plástico, o sea, el mes que este mes hablemos del tema, pero que más allá de eso sigamos desplastificándonos, y que al mismo tiempo podamos como llevarlo a otra gente, ¿no? Que trascienda esta charla y que podamos contagiar a más gente con esto. Los puntos son, volvete sólido, básicamente habla de poder utilizar algunos productos sólidos, como shampoo sólido, no sé si alguien conoce, hay detergentes sólidos, hay acondicionadores sólidos, hay, por ejemplo, hay algunos, o sea, hasta, por ejemplo, el jabón, que sea un jabón blanco, que tiene muchos menos aditivos, está bueno. Podemos como buscar estas alternativas que no vienen en un envase plástico, sino que, bueno, vienen en envases que pueden ser biodegradables, o que son mucho más chicos y más fáciles de gestionar, ¿no? Compra en grande, está bueno también comprar al por mayor, usar menor cantidad de envases, sino como comprar, no sé, un shampoo grande y no un montón chiquititos. Utilizar recargable, la bolsa recargable, el café recargable, las bolsas reutilizables. Acá hay un ejemplo de café circular, que es una propuesta justamente para las cafeterías que se unen, en la que uno puede utilizar un vaso. O sea, saliste sin tu vaso reutilizable, vas y lo adquirís ahí, tomas y después devuelves ese vaso y se reutiliza, ¿no? De hecho, los envases es un montón, ¿no? También eso es como, parece esta invitación está buenísima, por ahí las vas pasando. Estamos bien con el tiempo, Rosa, te veo que estás así como al palo. Pero eso, repensar nuestros hábitos de consumo me parece que es clave, ¿no? Por un lado, es fundamental lo que vos decías, poder hacer un trabajo de incidencia y que esto venga acompañado por políticas públicas, reglamentaciones, ordenanzas a nivel global, regional, local, que permitan acompañar estas cuestiones, pero también hacernos cargo nosotros como consumidores, que estamos a la hora de consumir, a la hora de comprar, también darnos cuenta que cada una de esas decisiones tiene un peso importante, ¿no? Parece eso, perdón que te interrumpa, pero parecen... está bien, sí. Si quieres ir sumando, Vicky, acá abrimos modo charla. pasta dental sólida. Sí, abrimos también para que la gente vaya comentando sus experiencias, pero... Sí, comento rápido y saco así, podemos ver, charlar esto de las experiencias y las prácticas. Esto es un ejemplo, esta camperita está hecha con restos de paraguas, de plástico de los paraguas.
que muchas veces hay algunos paraguas que lo usaste 2 veces y se rompen, y la gente lo termina tirando. Bueno, hay una marca que viene siendo re exitosa, de hecho es de acá de Argentina, que hace ropa con los restos de los paraguas. O por ejemplo, esto que ven ahí es helado, poder llevar el tupper a todos lados, al trabajo, a la heladería, a un montón de lugares, al almacén, todo lo que compremos, que en vez de usarlo en una bolsita que se termina ensuciando, que es difícil de reciclar, llevar en un tupper ahorra un montón de plásticos de un solo uso. Después comprar de manera local, abandonar lo descartable, pensar qué cosas utilizamos descartables y reemplazarlas. Priorizar lo compostable o biodegradable, y me gusta esto de pedir prestado también, tejer redes, que no sea, bueno, voy a usar una cosa, sí o sí la tengo que comprar, sino bueno, lo puedo usar, si lo necesito 2 veces, pido prestado y devuelvo, ¿no? Y también la R de rechazar influye acá, en esto de decir que no, ¿no? Porque suele pasar muchas veces, este cambio cultural todavía no se ha dado, y vamos a comprar y muchas veces me dicen, ¿querés bolsita? Y le decís, no, no, y se insiste, no, pero querés una bolsita, pero querés una bolsita, es no, gracias, con certeza de que estamos haciendo algo bueno. Y traje este bingo ahí, pero bueno, podemos como charlar un poco más estas prácticas, que está bueno como ir completando hacer línea, digamos, de distintas prácticas, como utilizar sorbetes reutilizables o no utilizarlo directamente. Si tenemos también, si conocemos algún local, algún negocio que utiliza sorbetes descartables, poder sugerirlo, también de reconocer eso. Es como decía Vicky, un poco es como ir a votar, ¿no? Poder decir, bueno, cuando consumimos también, esto es lo que queremos, esto es lo que no queremos. Entonces, poder comunicarlo también, si en un negocio varias personas van a decir, che, no, no queremos estos plásticos, y quizás hacemos una transformación en ese local que nos está consumiendo y otorgando de manera más masiva, ¿no? Utilizar servilletas de tela, la ropa de segunda mano, otro tema también, la ropa en gran parte son hechas de derivados del petróleo, cuando las lavamos suelen desprender microfibras que terminan en el agua, que también son microplásticos. Poder reemplazar eso o poder reutilizar ropa es algo importante. Utilizar frascos de vidrio, comer comida casera, delivery suele venir en envases que difícilmente se reciclen. Hay un montón en la gestión menstrual sostenible también, usar copitos, usar toallitas de tela, las infusiones también que sean, por ejemplo, coladas, no sé, traje acá esto como un colador, donde podemos poner hebras, ¿no? Entonces, no estamos produciendo plásticos, porque los saquitos de té o de mate cocido suelen ser de plástico también, así que cada vez que los usamos se desprenden microplásticos. Bueno, están, como les comentaba, por todos lados. Bueno, paso a la parte de las gracias y abro a que podamos como charlar de estas prácticas y que, bueno, saquemos ahí, despejemos todas las dudas sobre esto, así nos vamos directamente a desplastificarnos. Buenísimo, Rusa, mil gracias. Fuiste ahí rapidísimo, estabas asustada que tenías Ay, muchas sí. diapos. Sí, claro, 40 diapositivas, digo, no termino más. No, igual me parece más interesante toda esta parte de charla y todas las dudas. Fuiste rapidísima, pero bueno, tal cual, tal cual. Me parece que está buenísimo eso que podamos abrir el espacio y que, bueno, que las personas puedan hacer preguntas. Dice, me gustaría saber cómo podemos hacer marcos de lentes en nuestro pueblo con las tapitas. Bueno, eso es un programa del COI, de Ecolentes. Nadie, o sea, no viene en representación del COIS, pero bueno, no sé si querés contar un poquito de qué se trata el programa. Sí, aprovecho y les cuento, bueno, tengo acá la mochila, es reciclada, está hecha con descartes de la industria que fabrican los asientos para los autos. Hay una fábrica en Córdoba que hace los asientos para los autos y le sobraba tela, y esa tela antes la enterraban porque no tenían nada para hacer con eso, o sea, les ocupaba espacio, no les servía. Entonces hubo como una conexión entre esa empresa y una empresa que utiliza
las descartes textiles para poder hacer mochilas, y tengo acá, justo tengo a mano cartuchera. Les quería mostrar los lentes, son estos. Se hacen con unas 4 tapitas, o sea, cada 4 tapitas se fabrica un único lente, que como les comentaba recién medio rápido, lo que se hace es separarlo por color, triturarlo, se derrite, va a una máquina con un molde, lo que se va cambiando en las máquinas es el molde, y de eso pueden salir los lentes, estos que son un portacelular con amplificador, pero bueno. Hay este kit de geometría. Son un montón de cosas que se hacen con plástico reciclado. Y esto está bueno porque además son empresas locales dirigidas por jóvenes, que a mí me parece clave esto, ¿no? Consumir local o fomentar la economía no solo circular o de reciclar los materiales en el mundo, sino también de manera local, ¿no? Fortalece nuestra propia economía. El programa de Ecolentes también, digo, tiene, o sea, en general todos estos proyectos tienen un triple impacto, ¿no? Pero el de Ecolentes es clave, se trabaja mucho con, bueno, como el COIS es un ente que depende de la municipalidad, se trabaja en articulación con las instituciones sanitarias de salud, también que dependen del municipio, y bueno, a través de este programa realmente muchísima gente que de otra manera no puede acceder a los lentes, está pudiendo tener acceso, entonces la verdad que está buenísimo. Aparte que estamos reciclando el plástico y todo lo demás, se transforma en un objeto que hace a la calidad de vida de las personas que de otra manera, bueno, no quiero hablar yo, no quiero monopolizar palabras porque hay varias personas levantando la mano. Está bueno igual si tenemos tiempo que comentes, Vicky. Y Sí, una sí, cosa sí. que agrego a eso, como el tema de los ecolentes es que se entregan de manera gratuita a un montón de gente. No solo el marco, sino también el cristal, porque muchas veces el marco es caro, Sí. pero el cristal también es caro. Entonces se han entregado unos 10.000 ecolentes que se producen acá en Córdoba, pero que se hacen las mediciones a través de la Facultad de Ciencias Médicas, y en conjunto con el COIS, el Córdoba Obras y Servicios, y el Ministerio de Vinculación de provincia, se hacen las mediciones en los distintos playones, los polideportivos de la ciudad, se hacen las mediciones y después se entrega el lente de manera gratuita. También en algunas escuelas municipales también hay un hospital en el que se saca turno, vas y también se hace de manera gratuita, e incluso a los ex carreros en la DEM, sí, hay en la DEM, y también los carreros que en el reciente proceso de modernización de herramientas, en el que se entregó motos eléctricas a carreros que entregaron su carro de caballo para ponerle fin a la tracción a sangre, ellos también se les entregó los lentes, a muchos que, bueno, para manejarles hacía falta, para ver también para la vida, pero todas esas personas han podido recibir los lentes de manera gratuita, cuidando la salud de las personas y la salud del ambiente. Bien, ahí. No sé si me corta a mí. Cortito, yo hablo mucho, no quiero. Por ahí se corta un poquito, soy yo que tengo mala conexión. Me parece que sí. Bueno, apago la cámara, sí. No. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. No, bueno, simplemente decir esto del enfoque de una salud que se viene trabajando desde hace unos años, que la salud de las personas y la salud del planeta es una sola, que desde la irrupción de la pandemia, digamos, es algo, un enfoque que ya se venía trabajando hace mucho, pero desde la irrupción de la pandemia, digamos, fue cada vez más patente, que no podemos pensarnos separados, que están íntimamente vinculados la salud de los ecosistemas y la salud de las personas. Eso nomás cortito. No sé si querés, Miguel, tenía levantado la mano primero. Hola, ¿cómo les va? Sí, gracias Nadia, Vicky, hola a todos. Soy cordobés viviendo en Balcarce y bueno, he trabajado en la industria plástica, sé el problema que trae. Un dato que les quiero decir, el microplástico lo tenemos en el patio, todos aquellos que tengan una bordeadora, estamos usando plástico y lo transformamos en microplástico cuando usamos la bordeadora. Eso queda en el césped y después si alguien, como dicen, está en la verdura, está en la pileta, está en el agua, cae al borde de la pileta, cae por todos lados. Por ahí tuve una idea de comenzar
a hacer las tiras de plástico reutilizable, pero sería peor todavía, porque la transformaría en microplásticos en el césped. Y la otra que te quiero preguntar, Rusa, es los datos de sin plásticos en julio. ¿Hay alguna base de datos o es únicamente a manera personal de decir, che, no, mira, no uso plásticos en julio? ¿O hay alguna base de datos de que se pueda incluir, decir, bueno, tantas familias este mes de julio no usaron plástico? Porque me parece fundamental, sin datos no podemos tomar decisiones. Y la otra que te quería hacer hincapié son en dos. El sistema de salud a nivel mundial, si se juntan todos los plásticos que utiliza el sistema de salud, que hay muchos que son reutilizables, por ejemplo, las botellas de suero, todo se incinera o se quema, o en la pandemia todo lo que eran sábanas se quemaban, no se reutilizaban. Y el sistema de salud, si se junta a nivel global, yo creo que está dentro de las 10 primeras. Si fuese una nación, no sé, creo que es el número 7 o número 4, que sería como una de las naciones como que más plástico incluiría a nivel mundial. Entonces, son puntos que ahí tenemos datos y donde podríamos trabajar fuertemente. Y también en la gestión yo lo presenté en la Municipalidad de Mar del Plata con una charla con una mujer, los datos de lo que son los contenedores públicos, ¿no? Los que quedan afuera en la calle, y vos encontrás que llevan únicamente para llevar los residuos de obra, y te encontrás con bolsas plásticas, televisores, lavarropa, heladera, y todo va al mismo centro de basura, y después hacen relleno sanitario con todo eso. Entonces me parece que es un dato que se puede gestionar una trazabilidad de esos contenedores, y encontrar directamente las personas o las empresas que hacen eso, ¿no? No es difícil. Por ejemplo, acá en Balcarce hay creo que una sola empresa que hace el servicio de contenedores que te ponen en la puerta para tirar los residuos de obra, y es muy fácil de trazar eso a dónde van. Pero bueno, no hay gestión en todo eso, como pasa en Mar del Plata, no hay más de 8 que puedan hacer ese tipo de cosas. Y bueno, eso. Así que muchas gracias, muy interesante tu presentación, Rusa. Así que Bueno, bueno, muchas gracias, Miguel, por los aportes. Sí, bueno, anoté un poquito de varias cosas que dijiste. perdón, y la otra que me quedó la foto de esta chica tomando el Fernet, que no me acuerdo cómo se llama, que es cantante, Lali. Lali Espósito. No tengo nada en contra con que la mujer se vea bella, pero las uñas acrílicas me parece que es un dato trazable también. Es a tener en cuenta. Es un dato trazable para saber cuántas personas se dedican a hacer ese tipo de uñas esculpidas y ese tipo de cosas, y si no la utilizás, volvela a llevar al punto a donde te las hiciste antes. No las tires en la basura, porque es difícil eso, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, empiezo por esa parte. Es como que hay que pensarlo todo de nuevo, ¿no? Estamos Sí, muy tenemos rodeados que... de plásticos, muy rodeados de plásticos. La idea siempre, o a lo que apuntamos, por lo menos mi postura, es que se dé una transición, que no deje de tener en cuenta también la cuestión cultural, que no deje de tener en cuenta la cuestión de la salud, porque, ejemplo, en el caso de la pandemia, se aumentó un montón los plásticos en solo uso, por ejemplo, a través del uso de barbijos. Se usaba una vez, se tiraba. Pero ante esa situación en la que hay un mal peor, hay que tener en cuenta, hay que tener consideración. Entonces me parece que es complejo de abordar, y no quiero tampoco plantear como que tengo la solución universal al tema de los plásticos de un solo uso. Sí hay que ver cómo considerar las cuestiones culturales, las cuestiones estéticas, las cuestiones de salud. Es bastante complejo. Me interesa mucho esto del tema de los datos. Es difícil acceder a la información
De hecho, poder recopilar esto no fue como buscar en una página y que salga todo, sino que fue leer un montón. Por un lado hay algo de salud, por un lado hay algo de cifras, por otro lado hay de las bolsitas, por otro lado hay de la historia de los plásticos. Es como que está bastante suelto, no está popularizado, poco se sabe de los microplásticos, entonces es importante tener datos sobre esto. Lo que preguntabas, si hay como números específicos de cuánta gente adhirió a la campaña o qué efectos tuvo, en la página de Julio Sin Plástico, o sea, que es Plastic Free July, sí pueden encontrar, ellos hicieron como una medición de cuánta gente impactaron, y hablan de millones, creo que unos 300 millones de personas, no recuerdo bien el número, pero apenas entran a la página figura eso. De manera local no tengo por lo menos, y no he visto algún tipo de estadística, estaría buenísimo generarlo. Sí, el estudio que estamos haciendo, o la investigación desde Futuro, es todo ad honorem, por ende, tiempo para poder armar, diseñar una buena encuesta y salir a encuestar gente, y no tenemos como los recursos como para eso, no nos estamos enfocando en eso porque hacemos un montón de actividades en simultáneo, pero estaría buenísimo que haya eso. Y también vi que había gente que estaba comentando marcas, por ejemplo Ecobolsas, un emprendimiento cordobés, Patagonia, ropa de trekking. Bueno, si quieren ir poniendo también marcas locales, estaría buenísimo que lo puedan hacer. Estaría Había bueno alguien tener que esos datos. pedía si hay ahí un listado, una base de datos con estas empresas. Bueno, preguntaban el nombre de la marca de paraguas, que yo lo sabía, pero no me la acuerdo ahora. La chica Sí, que son hace unas los... chicas de Córdoba. Sí. No, lo de los paraguas me parece que es de Buenos Aires. También hay unas chicas de Buenos Aires que recogen en el sur, a donde hacen el gas, las bolsas, las bolsas de 1 metro cúbico, y hacen bolsos también con eso. No me acuerdo cómo se llama la firma. Porque Sí, tengo... mandan mucha arena para tapar los huecos de gas, de donde se extrae petróleo, y ellas recuperan las bolsas de 1 metro cúbico que se utilizan para poner arena, y hacen prendas, bolsos y ese tipo de cosas. Y con respecto a las bolsas de bioplástico, hay una firma en Mar del Plata, y hay otra persona, Diego Moyano, en Córdoba, que está trabajando con bioplásticos a partir de la fécula de papa, de pero Mandioca también. por detrás hay grandes corporaciones como PepsiCo. Ya compró gran parte de esta firma en Mar del Plata, que ellos hacen una bolsa a partir de la fécula de papa que es biodegradable en media hora. Hay alguna cadena de farmacias que ya te está dando esa bolsa de bioplástico en Mar del Plata. Pero bueno, creo que nos falta un montón. De Claro, hecho, PepsiCo, yo acá tengo una bolsa de ellos, el sistema de Soda Stream ese que hacen para hacer soda en tu casa, es de PepsiCo. Ya están haciendo una prueba en Noruega para que vos hagas tu gaseosa en tu casa mediante ese sistema. Pero bueno, son multinacionales que yo a lo que temo es como terminó en una reunión de la ONU el presidente de Colombia, que vamos a solucionar el mercado con más mercado, ¿no? Entonces, si entramos como en un bucle, che, si podemos recuperar las bolsitas, las tapitas plásticas, sigámosla haciendo. Total, hay un montón de gente que necesita lentes. Ese es el tema que yo creo que directamente habría que cortarlo, ¿no? Sí, tal cual. La campaña justamente promueve la reducción del consumo y no el seguir, bueno, consumiendo todo el tiempo y Tal cual. simplemente reciclando. Pero reciclar es importante también, eso no Sí, lo dejemos de lado. Los objetos se tienen que seguir produciendo, se va a seguir consumiendo. De hecho, en Argentina, en Latinoamérica, no consumimos significativamente en relación a otros países. Y de hecho hay gente que el otro día escuchaba no sé si conocen la gente de cibercirujas, decían, en América Latina nos hace falta consumir, hay mucha gente que directamente no accede al consumo. Entonces, no es como reducir el consumo para todos, ni por igual,
pero analizar que nuestro consumo también impacta de alguna manera, ¿no? Sí, les muestro también esto que decías de bolsas. El otro día fue la feria de diseño y había todo un mercado de triple impacto acá en Córdoba. Esta bolsa es una marca que ganó un premio que con bolsitas descartables, como estas las que vemos volando por todos lados, que son difíciles de reciclar, hacen productos de diseño como una bolsa. Esto es una marca de Jujuy. Importante que se promueva también lo local, lo nacional y no tanto las multinacionales. Hay distintas alternativas, están estos, los Big Wraps, no sé si los vieron, que son como envases para poder tapar la comida, los alimentos. Se buscan, no sé, tengo un tupper, una taza y lo tapan con esto, o pueden envolver, no sé, la media palta que les quedó con esto. Son telas que tienen una cera que hace que, bueno, se puedan utilizar eso y que no tengas que estar utilizando plásticos. Hay distintas formas de implementar estos. Está bueno que sean también marcas locales, por ejemplo, el Big Wrap es de la Feria Feminista. Está bueno que se pueda asistir a ferias, siempre se encuentran alternativas. Respecto a la pregunta de si hay un lugar donde están todas las marcas, desde Futuro estamos ahora rediseñando una guía de emprendimientos, de ecoemprendimientos, que ya habíamos empezado, que tenemos unos 50 emprendimientos, pero la idea ahora, que está ahí Pau conectada, hace muy poquito empezó Pau a hacerse cargo de la guía, así que la idea es poder mapear todos los emprendimientos sostenibles. De acá el chat podemos sacar un montón de información de esos emprendimientos, así que si quieren después seguir escribiendo, genial. Sé que hay una cámara también de triple impacto en Buenos Aires, en realidad es a nivel nacional esa cámara, pero está en Buenos Aires, que están también haciendo una guía. Hay otra guía de cooperativas, también es importante la forma en que se organiza la gente como parte de esto de contra la cultura de lo descartable. Hay una guía de AWE, que es AWE, donde hay un montón de cooperativas, que muchas trabajan recuperando materiales. Hay también una guía de tarjeta naranja, de Naranja X, que tiene emprendimientos, pueden encontrar de todo, muchos son de triple impacto, así que hay distintas opciones de dónde encontrar estas marcas. Y ahí estaban comentando en el chat, está buenísimo lo que decían de las macetas hechas con yerba. No sé si han visto las macetitas hechas con yerba seca. No descartas la yerba y no producís una maceta a partir del plástico, del petróleo, sino que lo haces con esos descartes. Está buenísimo. Hay dos personas que están levantando la mano. Ahí te silenciaste, Vicky. Perdón, Alicia, no sé, hace rato que estás con la mano levantada, perdón, si querés hacer algún comentario. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y dos cosas me quedaron. Primero, una que tiene relación con lo que dijo Miguel antes sobre el tema de la salud y lo que se descarta y a dónde van a parar. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué control hay sobre la quema de plásticos que se utilizan en alguna fábrica? Porque, bueno, es insumo para otra cosa. Entonces, ¿cuál es el control que se tiene sobre la quema de plásticos? Ninguno. Ninguno. Es más, Básicamente, hay municipios que quieren traer, por lo menos lo que he escuchado acá en Balcarce, hornos pirolíticos para quemar directamente los plásticos. bueno, ¿por qué lo digo yo? Porque yo vivo en una localidad donde está Holcim, y el insumo, Bueno, digamos, para la fabricación del cemento es claro, plásticos, pinturas, y entonces, sí, bueno, mi preocupación es esa, es decir, ¿qué control hay sobre eso? no, Porque ninguno. no lo sabemos, o sea, yo no sé qué respiro. No, ninguno. Y bueno, allí creo que está faltando un poco de mayor control quizás de los entes gubernamentales. Eso por un lado. Y por el otro lado, un tema que a mí me preocupa mucho es
Generalmente nosotros, ¿qué hacemos? No vamos a comprarle al almacén de barrio si no es muy necesario, que es donde te podés llevar el tupper para ir a comprar. Vas al súper, y en los supermercados tenés todo envuelto en plástico. Entonces, esa también es decir, sí, que sacamos la bolsita del súper, ¿no? Si la querés la tenés que pagar, si no llevas tu bolsa reutilizable. Pero todos los plásticos en los productos, es como, pienso, sí, empezamos con lo de las bolsas, pero nos estamos olvidando de esta otra parte. Es decir, ¿hay alguna otra manera de que los envoltorios no sean plásticos? Yo sé que en Europa están tratando de sacarlos ahora, porque te envuelven una banana en una bandejita plástica con film. Pero ¿hay alguna otra manera de que los envoltorios no sean plásticos? Son los grandes supermercados los que tienen esto, ¿no? Entonces, es la parte más difícil. Vos en el almacén de barrio podés llevarte tu tupper y, no sé, pedís el fiambre, el queso y te lo van a dar. Pero en el supermercado, ¿no? ¿Alguna solución? No. Dos cosas. La primera, lo de la quema. Sí. Como decía, este tema es muy complejo, muy complejo. No quiero decir no se está haciendo ningún tipo de control porque desconozco si hay algún control. No tengo conocimiento sobre eso, honestamente. Estaría bueno como averiguar. Por otro lado, lo que decías de los supermercados, me pareció como re loca la afirmación de que la gente normalmente va al súper y no al almacén, porque yo no voy nunca a un súper. O sea, es muy raro que Bueno. vaya al súper. Como que me parece raro, de hecho, comprar en el súper, ¿no? Pero y ni siquiera por una cuestión de precios, como lo que uno también consume determina a qué lugares termina asistiendo. Y está bueno justamente esta propuesta de, bueno, si en el súper no hay envases o no se puede ir con tu propio tupper, entonces ir con tu propio tupper a otros lugares. Pero entiendo que también tiene su aspecto económico que hay que tenerlo en Claro. cuenta, ¿no? Sí. De todas formas, claro, no es castigar a Alicia que por ahorrar plata, porque necesita, que no, Alicia, no sé, Alicia si sos millonaria, pero No, pero bueno, a ver, ¿qué haces? Vas al por eso supermercado digo, y me llevo, no sé, qué sé yo, aprovecho porque el precio es accesible y no sé, y compro queso y compro fiambre, y todo eso está envuelto, y encontrás el pollo que es congelado y también está envuelto. Entonces, me refiero a eso, es decir, de qué manera se podría solucionar que los grandes supermercados den un poco más de ejemplo con este tema de no utilizar tanto plástico. Todo Bueno, viene envuelto en film. Hasta lo que recibís y compras en internet te viene envuelto en film. en Como algunos, que ya... claro, en algunos países hay como ya reglamentaciones en relación a esto, por ejemplo, que no podés poner la fruta con la bandejita, el film, etcétera, etcétera, en términos de embalaje. Después hay responsabilidad de las empresas que están tomando decisiones de cuáles son los envoltorios o los embalajes que van a usar para sus productos. Un supermercado como una empresa puede tener la decisión de priorizar comprar o no como política de la empresa, también dentro de lo que son también las áreas de responsabilidad y demás, que están creciendo también en las áreas empresariales, de poder decir, bueno, yo elijo comprar más este producto porque tiene envases que son reciclables, a lo mejor, ¿sí? Entonces son de plástico, pero a lo mejor son reciclables, porque no todos los embalajes que usamos son reciclables. Eso entonces hay, por un lado, decisiones de las empresas, por otro lado, legislaciones, que muchas veces las legislaciones también tienen que ir respecto de la responsabilidad extendida también, ¿no? Que pasa de alguna manera, pero bueno, son como, no es tan fácil. Sí. En Argentina se está tratando hace rato de sacar una ley de envases, justamente con responsabilidad extendida al productor, Exacto. y eso Es lo implica... ideal. Perdón, disculpen, está mi hijo acá, que estoy trabajando desde casa. Bueno, pero lo que les decía, a la hora también de tomar las decisiones, digo, obviamente está la cuestión económica, pero no siempre el supermercado es más barato, ¿no? Cuando hay gente que desde muchos años trabaja en supermercados tratando de apoyar justamente a la producción, a los comercios locales, porque eso también es sostenibilidad, ¿no? Apoyar las economías locales.
¿Y qué pasa también? Que muchas veces vamos al supermercado y a lo mejor un producto está más barato, pero terminamos comprando un montón de otras cosas que son innecesarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fruta, la verdura termina siendo más barato en el comercio de barrio. Bueno, entonces también no siempre el supermercado es más barato. Y en relación a las bolsas, particularmente en la ciudad de Córdoba, que desde hace varios años tenemos la ordenanza de la entrega de bolsas en los supermercados, si bien es algo menor, se logró una reducción muy, muy grande. No tengo los datos actuales, pero en su momento, en los primeros años, la reducción fue prácticamente del 80%, digo. También me parece que todo suma en ese sentido. Perdón, eso nomás quería. Y respecto de la incineración, es súper complejo, es súper polémico. La quema, digamos, no controlada, produce sustancias que tienen un gran impacto en la salud, como dioxinas, furanos, que si no se hace una quema controlada, digamos, son muy perjudiciales para la salud de las personas. Las personas que son defensoras de la incineración, en muchos países de Europa tienen las incineradoras al lado de las ciudades. Pero bueno, porque hay tecnologías que permiten filtrar. El problema es si esas tecnologías realmente se están usando o no, si se usan los filtros que corresponden, y ahí es donde aparecen las cuestiones de control, que en este caso, bueno, es importante reclamarlas como ciudadanía y que realmente se cumplan en ese sentido. Después está la quema en basureles a cielo abierto, que lo vemos en todas las ciudades, lo vemos en un montón de pueblos, y que las personas no tomamos conciencia de lo tóxico que es eso. O sea, yo vivo cerca de un lugar donde o sea, empezás si estás sintiendo el olor es porque estás respirando dioxinas y furanos. Entonces yo cerraba a mi familia, cerraba todo. O sea, es desesperante, ¿no? Cuando uno está cerca de un basural que se quema constantemente, y es muy poco lo que uno puede hacer en ese sentido. Pero bueno, perdón, insisto, no quiero problematizar. Perdón. Y había otra persona, Gabriela, creo que estaba levantando la mano, ya la bajó, pero no sé si querías preguntar algo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Hola Gabriela, buen día. Yo soy parte del emprendimiento Ecobolsas de la ciudad de Cruz del Eje, de acá de Córdoba, y bueno, también quería comentarles que nosotras también comenzamos en un emprendimiento porque nos preocupaba toda la problemática que teníamos en la ciudad con el nylon. Vivimos también en uno de los barrios donde permanentemente, especialmente cuando corre viento, es nylon por todos lados, en los árboles, en la calle. Entonces pensamos que podríamos también buscarle un camino, por lo menos frenar un poco lo que es el consumo del nylon. Entonces de ahí nació Ecobolsas, que nosotros específicamente nos dedicamos a reciclar todo lo que es la bolsa de los alimentos de los animales y de los gatos. Lo retiramos en las forrajerías y bueno, y con ese tipo de bolsa que es bastante resistente, hacemos una bolsa que le llamamos la bolsa multiusos, que está destinada para hacer las compras en el supermercado. Entonces pensamos que por ahí mayor gente consumiendo ese tipo de bolsa puede disminuir la bolsita más pequeña haciendo sus compras. Y bueno, y de ahí también nosotras realizamos otros tipos de productos también, como son las ecocartucheras, los maletines portanetbook, aplicamos la técnica de termofusión también. Así que bueno, todos nuestros productos son sustentables y apuntamos mucho hacia el ambiente. Pero también nosotras como emprendedoras muchas veces nos cuestionamos si también hacemos las cosas bien, porque en realidad nosotros no podemos salvar el mundo desde nuestro punto, y quizá es el mínimo de nylon que estamos utilizando a la cantidad que realmente produce cada persona por año, por día. Pero bueno, es también una forma de reeducación también para la población, y bueno, los invitamos a que visiten nuestra página que tenemos en Instagram, que se llama eco-bolsa CDE. Ahí pueden ver nuestros productos por si a alguien le interesa. ¿Cómo dijiste, Gabriela? Eco-bolsas CDE. Todo junto y en minúscula. Compartilo, escribilo en el chat, en todo caso, así todo el mundo también puede verlo. Muchas gracias, Gabriela.
Bueno, hay Vos sabés varias. que, bueno, con respecto a las bolsas, yo tengo un Soda Stream y cuando vino me llamó la atención esto, cómo viene la bolsa, ¿no? Acá te dice que es 100% reciclable, que es en base hecha a fécula de papa y polietileno de alta densidad. Y acá hay un problema económico, ¿no? O sea, no un problema económico, sino una gestión económica. El algoritmo no les da para suplir la cantidad de bolsas. Ley ya en Colombia ya largó las primeras papitas fritas en este tipo de bolsas, las papas que comemos. Pero hay un algoritmo que todo lo que se produce en papa para redestinarlas a hacer este tipo de bolsa plástica no alcanza para suplir el mercado de bolsas en las cuales van a ir envasadas las papas. Entonces, siguen con el plástico de un solo uso, ¿no? Sobre todo el plástico laminado. Es difícil. Sí, Bueno, los bioplásticos, quería... perdón. No, Entonces perdón. deberían, si querés nos dicen, che, coman más papa frita porque así tenemos más cáscara de papa y sacamos más bolsa. Pero no sé si, o sea, no creo que sea la solución. Y si decís, comes más papas fritas, entras en, por ejemplo, en el clorprofom, que es un alcohol, que es una sustancia química que se prohibió en Francia y en la Comunidad Europea, es un antibrotante que se le pone a la papa, y en Argentina no se prohibió. Toda la Pero Comunidad Miguel, Europea. comer más papas fritas iría en contra de la alimentación saludable y consciente, o sea que tapamos una mano Exactamente. con otra. Ojo con esas Exactamente. cosas, ojo con esas cosas, claro, porque estamos matando a Exactamente. la población y haciendo Exacto. que los laboratorios facturen aún más, ¿no? Entonces, Exactamente. Por creo que eso tenemos que mirar todo, claro, por todos eso los es cuando yo planteo, como dijo el presidente de Colombia, que vamos a suplir el mercado con más mercado. O sea, es una cosa, me parece Por que hay eso que... el reciclaje es la punta del iceberg, ¿no? Yo creo que hay que rediseñar, repensar los productos, hacer una gran fuerza en la publicidad, el cambio de hábitos saludables y por otro lado presionar para que haya cambios de legislación realmente en los gobiernos, en los municipios, y eso, ¿cómo lo lográs? Haciendo también consciente a las personas, ¿no? Logrando la participación y presionando desde el pueblo hacia arriba. Me parece que es la forma. El capitalismo es muy fuerte, o sea, los capitales económicos son fuertísimos, entonces no es tan fácil hacer todo este cambio, porque además nos bombardean con marketing todo el tiempo. El ejemplo que vos ponías de Luli con el Fernet, pero con las uñas pintadas, porque está de moda. Entonces claro, es todo como muy complejo, ¿no? Y ella haciendo una stream de tomar Coca-Cola, no sé cómo le dicen al Fernet con Coca, ahí el viajero. O sea, sí, no sé, por eso hay como muchos dobles mensajes. Creo que el trabajo en los territorios que tenemos que hacer todos los que formamos parte de algunos grupos y que nos interesamos realmente en estos temas, tenemos que lograr ir sembrando en los corazones de la población de alguna forma, ¿no? Y ir presionando hacia arriba. El interior de Córdoba tiene todavía basurales a cielo abierto. No tiene grandes alianzas para el reciclado, se reciclan 2 o 3 cosas, porque nadie las viene a buscar, porque no se generan tantas toneladas en estos lugares que las poblaciones son más pequeñas. Mucho que pasa sean por Córdoba, significativos. claro, mucho pasa por Córdoba, súper interesante, pero como digo siempre, el interior de Córdoba está totalmente relegado, todo esto que cuentan llega muy poco, salvo 2 o 3 que nos metemos y que tratamos de contarle al pueblo, viste alguno que otro, pero es como una cosa lejana totalmente. Creo que también desde la ULA estaría buenísimo, yo varias veces les escribí, mi nombre es Mónica Campos, he dejado mi número dentro de los WhatsApp de difusión y demás, porque realmente hay personas que queremos hacer cosas, pero no tenemos cómo llegar a Córdoba, cómo obtener materiales, que nos vengan tachos para reciclar, por ejemplo. Los tachos acá en el interior son con alambres hechos todo abierto, que los perros lo abren, lo rompen, los zorritos, o sea, no hay materiales, nos faltan cosas y nos falta educación.
Entonces, también agradecida si tenemos la manera de que nos llegue información al Valle de Punilla para que podamos también trabajar en esta misma línea que ustedes lo están haciendo en Córdoba también. Yo sigo un montón de páginas y digo, qué maravilla, me inspiran, me dan ganas de hacer un montón de cosas, pero ¿saben qué? Acá no llega nada de eso. No tenemos tanta información, no tenemos dinero para hacer las cosas. Es complejo, entonces es como que vemos una verdad a medias, y eso me preocupa, sinceramente. Ni hablar si meto la autovía y cosas que tienen que ver con impacto ambiental en la naturaleza, ¿no? En donde también se transgreden un montón de cosas, pero ahí se interviene en la política y otros intereses económicos. Bueno, gracias, Mónica. Sí, sin No, duda, de bueno, nada. hoy se está sumando gente, Mónica, ¿desde dónde estás? ¿Cuál es Desde tu Capilla del punto? Monte. Desde Capilla. Bien, Con desde mucha alegría. Capilla, hermoso tu lugar, desde Formosa, desde La Pampa. Bueno, Miguel está desde Balcarce, está buenísimo eso que nos permite también la virtualidad de llegar a distintos puntos. Y obviamente entendemos y compartimos. Bueno, Nadia es voluntaria, o sea, yo también he sido voluntaria muchos años, sabemos de lo que es el trabajo a pulmón, sabemos lo que es estar ahí tratando de hacer incidencia, y bueno, fundamentalmente lo que es la gestión de los residuos, fundamentalmente desde las organizaciones sociales se hace mucho trabajo a pulmón, pero fundamentalmente es una cuestión de decisión política. Después, si querés, podemos seguir hablando algunas cosas. Hay algunas experiencias en localidades pequeñas. Por ejemplo, la localidad de La Para es una localidad que es paradigmática, que tiene una planta de reciclado desde hace más de 20 años, es una localidad muy pequeña, y han logrado gestionar sus residuos, realmente es una planta modelo. Entonces se pueden hacer cosas en localidades pequeñas. Es Sí, de hecho, ahí difícil. desde el COIS, Sí. en las vacaciones de verano, como me comentaba Vicky, yo trabajo ahí en Córdoba Obras y Servicios, hacemos charlas sobre educación ambiental en las escuelas. En la época de receso escolar, estuvimos trabajando con centros vecinales y con localidades, hablando sobre esto de la economía circular, primero como en la parte teórica, pero en muchas de las localidades están empezando a juntar los materiales, los mandan a la ciudad de Córdoba para que se procesen, y a cambio hacen un convenio por productos de la economía circular. Entonces, por ejemplo, algunos han llevado medallas recicladas o distintos elementos. Son cambios que son transiciones, ¿no? Perdón que te interrumpa, Vicky, pero me quedé ahí con unas cositas para decir. Me gusta esta frase de Gabriela, que decía, nosotros no estamos como salvando el mundo. Y tiene que ver como que quizás ponemos una vara de queremos transformar absolutamente todo el mundo, y medio que de un día para el otro, o en una vida, o en una generación, y eso no es viable, pero que ya estén procesando esas bolsitas, hay una transformación en el mundo. O sea, esas bolsitas están en el mundo, y cuando vos las sacas y las convertís en otro producto, hay una transformación del mundo, y yo creo que todo eso hay que valorarlo, hay que apoyarlo. Me parece genial de eso, de ponernos un horizonte, de querer un Julio sin plástico, un mundo sin plástico, pero que es una transición lo que se va a dar, y tiene que ver también con, bueno, con armarnos de paciencia y armar redes, ¿no? Y trabajar con recetas que no son universales, no es que en todos lados funciona de una misma forma, pero sí siempre se repiten ciertos ingredientes. Las empresas, con la responsabilidad extendida del productor, haciéndose cargo de lo que producen, de que eso que les da plata, también pongan plata para que se invierta en investigación para nuevos materiales alternativos, para que también los gobiernos lanzando y haciendo cumplir nuevas leyes, y también una sociedad que apoye eso. Por eso es importante, para que se masifique lo que haga gobierno y empresas, si no hay una sociedad que lo esté como acompañando ese cambio o presionando ese cambio, no hay forma. Digo, existe, como decía Vicky, una ley de envases que está muy buena, que tiene su complejidad, y que cuando hay movilizaciones para apoyar esa ley, poca gente sale a la calle. Entonces también es, che, bueno, además de lo que consumimos en nuestro día a día, no sé, dejo de consumir la gaseosa que sale carísima para poder ir a comprar quizás a una feria agroecológica donde no me dan la bolsita, pero el producto, yo llevo mi propia bolsita y a su vez el producto es mucho más sano.
poder como tomar esas prácticas, pero también las prácticas colectivas, sumarnos a organizaciones, poder marchar cuando hay una convocatoria de movilización, me parece que son cosas que realmente cambian, que son ingredientes claves para la receta que transforme esto de una manera un poco más rápida, que es lo que necesitamos, ¿no? Para acelerar esa transición. Me había quedado con ganas de comentar eso, Vicky. Sí, gracias. Ahí te están preguntando cómo se Sí. contactan con el COIS. Bueno, está buenísimo esto que vos decís, que gente, que localidades puedan hacer, recolectar materiales y acercarlos para que puedan ser, bueno, ahí también es como re complejo esto, ¿no? El tema de la logística, del transporte es como el tema justamente a la hora de pensar estos temas. Pero bueno, vos decías recién que era la punta del iceberg, y bueno, nadie lo dijo también, ¿no? Cuando vemos como el triángulo, siempre hablamos de reciclar, y reciclar es la última opción antes de disponer, ¿sí? Antes tenemos que tratar fundamentalmente de reparar, reutilizar, reducir, rechazar, rediseñar, ¿no? Vos hablabas de la feria de diseño, por ejemplo, que hubo el fin de semana pasado acá en Córdoba. Hay, por suerte, desde la academia, desde la facultad de diseño también, se está pensando mucho en cómo podemos empezar a rediseñar nuestros productos, nuestros objetos de consumo, porque para empezar la mayoría de las cosas, por ejemplo, no se diseñan para ser reparadas, no se diseñan para poder ser recicladas, ¿no? Entonces, no solamente desde los materiales que utilizamos que sean más sustentables, sino también que se puedan reparar, que se puedan reciclar. Hay como muchísimo trabajo para hacer en estas instancias previas antes de poder pensar en la disposición. Y nosotros como consumidores también poder ser conscientes de qué elegimos cuando compramos, ¿no? Elegimos algo que se va a poder reparar, elegimos comprar algo que se va a poder reciclar, elegimos comprar algo que tiene menos embalaje, algo que es retornable. Digo, todo esto que estamos diciendo es clave. Hay como distintas escalas de responsabilidad. Obviamente los gobiernos tienen un nivel de responsabilidad, las empresas otros. Nosotros como ciudadanos, como comunidad, también tenemos niveles de responsabilidad y posibilidades de generar transformaciones. A lo mejor siempre, ¿no? Estamos de acuerdo, en sintonía en eso, de que realmente con creemos que algo estamos cambiando. A lo mejor no podemos transformar el mundo, pero sí cambiar nuestros entornos próximos, sí poder generar pequeñas transformaciones que van sumando también en ese sentido. Bueno, hay varios comentarios en el chat. Un ejemplo bueno, concreto. Sí, Un ejemplo concreto. Que suele pasar mucho con las escuelas, y esto que comentaban recién, no me acuerdo quién, pidiendo tachos. Y los tachos son muy fáciles de producir de manera local con residuos. O sea, pedir tachos y que de otra ciudad haya toda una huella de carbono, todo un impacto de trasladar un tacho nuevo, se puede producir de manera local. Siempre hay gente creativa en todos los lados, siempre hay materiales que se descartan. Buscar materiales, no sé, pienso pallets, algo con pallet, no estoy diciendo cualquier cosa ahora, pero pensar qué cosas están sobrando, qué materiales están sobrando, gente que tenga la creatividad y la capacidad para transformar eso, que lo pueda hacer de manera local. Me parece como justamente estar ya implementando esto de reutilizar y de reducir, en vez de pedir por ahí unos tachos nuevos que se envíen desde otro lado, ¿no? Contenedores de ladrillos de barro, o sea. Opciones hay un montón, hay muchísimas. Perdón, Nadia, quería comentarte algo respecto a eso, porque por ahí se pide para los colegios o por algún lugar, pero alguna institución local se pide, pero no es la solución tampoco cuando no tenés armado un sistema de reciclado en la ciudad, porque el colegio te puede separar, los chicos lo pueden aprender, pero después desde ahí, desde ese tachito que está en el colegio, ¿qué pasa con todos esos materiales? ¿Qué pasa con las botellas? ¿Qué pasa con el cartón? Tiene que haber un circuito y una organización para que realmente llegue a los puntos de reciclado o a las personas a los recuperadores que se encargan de todo ese material. Tal cual. Y también, de nuevo, generar soluciones locales es interesante, porque se crean empleos locales que logran procesar esos materiales. No digo que sea fácil, no digo que siempre esté a la mano y que siempre sea rentable,
pero poder ver qué está sobrando, digamos, qué se está desechando en una localidad y ver qué gente lo puede procesar. En las escuelas, en algunas escuelas se ha tenido algunas ideas creativas. Por ejemplo, en una escuela nos pasó que contaban que les sobraba la viruta al carpintero de la localidad, una localidad chica. Al carpintero de ahí del pueblo le sobraba viruta, y con eso los chicos de la escuela diseñaron unos pellets, digamos, para poder, que reemplazaban la leña en una ciudad donde no tenían, en un pueblo donde no tenían gas, ¿no? Entonces, de manera local, eso en Córdoba quizás no nos sirve porque, no sé, no se produce tanta viruta y tenemos gas, entonces son otras las alternativas. Bueno, en ese pueblo sobraba viruta, hacía falta una alternativa para poder calefaccionar las casas, lo hacían con eso que sobraba. Como se va dando de manera local, también es como... Me parece interesante poder plantear y exigir a los gobiernos, a las empresas, y me parece también interesante poder repensar y sentirnos capaces de poner nuestra creatividad a funcionar para dar soluciones locales. Hay muchas experiencias en relación a eso. Buenísimo, muchas gracias, Nadia. Bueno, no sé, hay Karina dice, no toda la sociedad está embullida, es necesario hacer campañas de difusión en los medios, en las calles, más allá de lo que podemos hacer los agentes ambientales, sí, estamos de acuerdo. Bueno, no sé si ya estamos bastante pasaditos de hora, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Nadia, ¿querés decir algo más como para ir cerrando ya? Me gustaría, si me permitís, Vir, hay algo que es muy interesante, que es la teledetección óptica satelital. Eso nos permite introducirnos en un campo que ningún gobierno quiere ver desde arriba. Nosotros le podemos mostrar los basureros a cielo abierto y ninguna municipalidad los quiere ver. Yo te puedo decir las estancias que hay en Argentina, en los campos donde se queman los envases de los fitosanitarios, es impresionante. Entonces, cuando vos le mostrás eso, che, mira, acá tenés un hueco, acá tenés otro, lo único que tenés que ir a hacer es controlarlos y sancionarlos. Y si no los querés sancionar, decir, bueno, a ver, ¿cómo recuperamos esto para que vuelva a ser amigable ecológicamente? Hay partes que yo no entiendo cómo, por ejemplo, la cáscara de papa que vos te dirás en tu casa es residuo, y la cáscara de papa que tira McCain es un subproducto, y ese subproducto vale 200 pesos la tonelada, y se la llevan para darle de alimento a las vacas y a los tambos. Lo mismo pasa con Quilmes en Zárate, el subproducto del bagazo de cerveza vale $400 la tonelada. Entonces ya hay industrias que lo están consumiendo para darle de comer a los animales. Entonces entramos como en un bucle, o sea, si hay mercado para esto, sigamos haciéndolo. O sea, eso es lo que más me causa una insatisfacción de decir, che, sí, lo podemos reciclar, lo podemos lo volvemos a poner pero estamos generando mercado con más mercado. Bueno, gracias Miguel, y gracias a todos y a todas por sumarse. De nuevo, siempre está bueno como pensar esto en los distintos ingredientes, y si estuviese Vicky con la ULA buscando dar charlas, pero faltáramos nosotros, faltamos las organizaciones que estamos investigando sobre este tema, y si no estuviesen ustedes del otro lado también escuchando, prestando atención, sumando sus aportes, que es súper interesante, hace falta más espacios de participación. Este es uno, cuando hablamos de participación, este es uno de esos espacios, así que gracias por sumarse a eso. Les voy a dejar el link al Instagram de Futuro, donde voy a poner en la bio el link a la presentación de hoy, que quizás le agregue algunas cosas, saque algunas cosas, pero que les puede quedar a mano para que saquen toda la información que necesiten, y está siempre, bueno, abierto el diálogo, nuestro espacio.
simplemente cerrar con esto de que, bueno, esta campaña, Julio sin Plástico, es un mes, pero la idea es que se trascienda el mes con esto de desplastificarnos, que los plásticos de solo uso son fáciles de reemplazar en muchas instancias. Empecemos por lo más fácil, ¿no? Hay muchas cosas para hacer, hay cosas más fáciles, más difíciles. Fácil tenemos mucho a mano, empecemos por eso, lo difundamos por todos lados, y esa creo que es la reflexión, aplicar, dar el ejemplo y contagiar un montón de gente en eso, y el resto, bueno, nos queda organizarnos y hacerlo de manera colectiva, ¿no? Activar de manera colectiva. Buenísimo, muchísimas gracias Nadia, muchísimas gracias a todas las personas que se han ido sumando, la verdad que se armó un debate muy interesante, con muchas personas con mucha info y muchas cosas realmente muy interesantes para compartir, así que súper agradecida por este espacio. Para quienes están preguntando, la charla la estamos grabando y la vamos a subir después a nuestro canal de YouTube, que si no nos siguen, les invitamos a suscribirse también ahí al canal ULE Córdoba, donde van a encontrar muchos de los talleres y webinars virtuales que se dictan desde nuestro espacio. Así que después, a quienes se inscribieron, les vamos a mandar un mail con el link para acceder al video, y ahí si querés, Rosa, también podemos compartir el link a la presentación para que le llegue a todas las personas. Así que, bueno, nada más que agradecer, y bueno, y la invitación a activar esto, más allá de compartir información, es que salgamos contagiados. Creo que la mayoría de las personas que estamos acá ya estamos haciendo cosas, ya estamos activando, pero que bueno, que esto crezca, se reproduzca, y podamos contagiar a más personas para poder generar informaciones, aunque sean pequeñas, pero creo que todo suma. Y me quedo resonando con varias de las cosas que plantea Miguel. No, y ni hablar de la moda, no quise tocar la moda textil. Hay un porque... webinar muy interesante que tuvimos hace poquito, justamente sobre residuos textiles, el Día del Reciclaje. Justamente Sí. invitamos a gente que trabaja en la industria textil para justamente hablar sobre ese tema. Así que en realidad esto es como apenas un encuentro. Sí, Todo es que se puede abrir un muchísimo, inicial. tal Sí. cual. Así que bueno, Hay una firma, perdóname, Vir, que la quiero nombrar, que se llama Straight True Organic, que es una firma que está utilizando cannabis, perdón, cannabis no, el otro, fibra de cáñamo. Cáñamo. Cáñamo mezclada con algodón orgánico, y está True Organic, se llama, están en Instagram, y ellos venden prendas de cáñamo. O sea, el cáñamo lo trajo Belgrano en el año 1800. Tal cual. Bueno, o sea, es todo otro capítulo, otro webinar podemos armar de cáñamo, el lobby del cáñamo y el algodón, cómo fue desplazado por el lobby algodonero. Otro tipo de fibras, como hay un montón. Bueno, les agradecemos mucho su tiempo, y que tengan un hermoso resto de semana, la presentación y al webinar grabado. Así que bueno, muchas gracias por todo, que tengan lindo día. Chau, chau. Gracias. Chao, gracias, que anden bien.